Bienvenido, muy buenos días. Ahí están saludando. Vea cómo me trata el otavaleño, dice. Aquí me vienen a mal corregir. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Peter? Bienvenido. Bueno, yo les decía a mis oyentes que faltan 5 aprobaciones antes de firmar este acuerdo. Ecuador-Unión Europea. Siempre nos hicieron un daño, no de ninguna manera ustedes como mercado común, ni el continente. Nos hicieron un daño las personas que desanimaban al presidente Correa a proseguir en el proceso, ¿no? Ya lo teníamos sentado en una mesa, ya se pasaba a ratos por la administración de Unión Europea diciendo o haciendo algo y daba señales de vida el proyecto de integración. La firma de este acuerdo ha demorado muchísimo y entendemos que entre lobby y lobby, según yo entiendo, entre lobby y lobby, todavía tienen que pasar unos interesantes 12 meses, un año. Estaríamos tal vez firmando para enero o febrero del próximo año. ¿Qué es lo que falta, Peter? Bueno, muchas gracias y buenos días. Y bienvenido. Licenciado, y a todos los que nos oyen y nos siguen en esta emisión. Pero déjeme hacer un comentario antes, como he escuchado un poco de la discusión muy interesante anterior sobre los precios de petróleo. Les quiero simplemente decir que los precios ya han llegado a un nivel que son la preocupación de todo el mundo, también del mundo desarrollado como Europa. En un primer punto estaba un relance para la economía europea, porque los consumidores tenían más dinero para el consumo interno. Pero actualmente contraviene todas las políticas de la Unión Europea, por ejemplo. Estos precios muy bajos. Primero, afectan mucho las economías de los producentes. Seguro. Y son mercados de la Unión Europea, pero esto fue ya relacionado con el acuerdo comercial. Pero segundo, también contravienen todas las políticas de cambiar las energías fósiles a energías renovables. Con los precios de las energías fósiles como el petróleo y el gas tan bajo, se vuelven mucho menos competitivos las energías renovables. Entonces contraviene una política fundamental de la Unión Europea. Y segundo, va a tener como consecuencia que la inflación va a ser o bajar menos de cero. Y todos los bancos centrales del mundo aspiran a una inflación del 2%. Por lo menos. Que es una cosa sana para la economía. También disminuye la deuda pública con la inflación. Así es. Entonces estos precios agravan nuestra situación. Exactamente, pero también no es sano para el resto del mundo. Yo sé. Y para Estados Unidos, con la producción del shale, también ya no son competitivos, entonces ya se vuelve realmente un problema. Ahí es cuando se colapsa el proceso porque se colisionan las comisiones ambientalistas versus las laboristas. Ya, en el mercado común. Y entonces demoran los informes. Sí. Bueno, esto es simplemente para decir que precios demasiado bajos situación? No son en el interés de nadie, y tampoco de la Unión Europea. Pero bueno, ¿Cómo estábamos antes de que se perfeccione la crisis? Porque realmente no atino a... Pero es que todo se ha sumado, por eso digo, antes de que se perfeccione nuestra crisis a nivel regional y especialmente a nivel nacional, ¿cómo estaba el proceso y el campo de aprobaciones que ya parecía nos estaban animando a sentarnos a firmar el acuerdo Unión Europea con nuestro país? La demora interna también, esto de que viajaba al canciller, venía con otro tipo de reportes, hay gente pues no, en algunas entidades que le hacen muy flaco favor
a esto que necesita el Ecuador, vínculos comerciales urgentes para cambiar incluso de vender petróleo a vender otras cosas. Es decir, no hemos estado aptos para nada durante los últimos meses. Y cuando Europa nos está dando ya la primera posibilidad, nos viene este colapso generalizado. Ya, pero bueno, en esto estamos en este... Usted no se da por vencido, Peter. Comercial, sí. Y tiene una larga historia, ¿no? Si recordamos un poco que las negociaciones empezaron en 2007. En 2007 en el ámbito de la Comunidad Andina, con Bolivia, con Perú, con Ecuador y con Colombia. Y en 2009 se disociaron Bolivia primero y después Ecuador. Y tardó casi 4 años antes que Ecuador se ha decidido otra vez de reanudar las negociaciones. También porque cambiaban las condiciones del comercio con Europa, ¿no? Tuvimos antes un sistema que se llamaba el Sistema Generalizado de Preferencias. Así es. Que la Unión Europea de forma unilateral concedía a todos los países en desarrollo que ratificaron unos 28 convenios internacionales, los más importantes, en el sector laboral, de derechos humanos, de desarrollo sostenible. Pero como muchos países en los últimos 10 años, la década dorada también para América Latina, se graduaron, ahora como Ecuador, que tiene un ingreso por medio por más de $5,000 en las estadísticas del Banco Mundial, entonces que ya cuentan como países de renta media alta, la Unión Europea se ha decidido de concentrar estas ventajas unilaterales a los países los más pobres. Son los países menos desarrollados, unos 50 todavía en el mundo, y en América Latina solamente se quedan 2, Bolivia y Paraguay. Y todos los demás perdieron estas ventajas unilaterales y los sustituyamos con los acuerdos comerciales. Y para Ecuador, estas preferencias han sido sumamente importantes. Ecuador es el país en el mundo que más se aprovecha de estas preferencias. Son de un valor arancelario entre 400 y 500 millones al año. Bueno, estas preferencias vencieron ya fines de 2015. Pero ¿cómo se reanudaron las negociaciones con el acuerdo comercial? Hemos tenido 2 legislaciones, una en Europa y una en Ecuador, un standstill, para no empeorar las condiciones en el tiempo de la ratificación de este acuerdo, que se ha firmado en julio de 2014. Rubricado, no firmado, rubricado. Y que dice que las condiciones siguen vigentes hasta el final de este año. Ecuador, por su parte, también nos ha prometido de no empeorar las condiciones para las importaciones europeas. Ha sido realmente un negocio... ¿De qué manera podría empeorar? Con más aranceles, por ejemplo, con más cupos, o menos cupos, no más cupos, menos cupos. Entonces, siempre hay maneras de empeorar las condiciones. Pero nosotros hemos prometido de mantenerlo. Y por esto la urgencia de llegar a una ratificación hasta el final del año. Y en esto trabajamos. Y realmente hay todavía algunos pasos, como usted dice, importantes, tanto el problema es que también, en Europa, tanto aquí. Claro. El colectivo de la Unión Europea sí es bastante lobista, pues. Entonces se requerirán de enormes esfuerzos, pero ya estaba avanzado. Por ejemplo, ahorita las preferencias arancelarias conseguidas con el SPG Plus, sí da pues nuevas oportunidades a la producción ecuatoriana, a la agroindustria. Creo yo que el sector forestal también dicen que sería beneficiario, los sectores del plástico. ¿Qué otros podrían cambiarse y ganar, digamos, nivel de aspiración de intercambio de parte de Europa? Seguramente hay muchas oportunidades. Hay que ver que actualmente las
exportaciones ecuatorianas van solamente a 8 países europeos. 93% de todas las exportaciones entran a 8 países de la Unión Europea, pero somos 28, con 510 millones de consumidores, entonces hay muchos consumidores para ganar, ¿no? Todavía. Esto es un asunto. El comercio justo es una noción importante y que tiene mucha aceptación. ¿En qué consiste? Comercio justo es comprar de cooperativas, de entidades más pequeñas que tienen desventajas de producción, entonces los precios son un poco más altos, pero el consumidor europeo está dispuesto a pagar este precio para apoyar las cooperativas indígenas, bueno, las pequeñas. La producción de las cooperativas tienen fortalezas para el consumidor europeo. Fortaleza, sí, el concepto tiene fortaleza, ¿no? O sea, hay que promoverlo. También todos los productos biológicos. Es más más artesanal, exactamente. Por esto más caro que la producción en grandes cantidades. Pero hay toda una filosofía detrás de esto que hay que explotar, ¿no? Claro. También productos biológicos, es gran moda de Europa, ¿no? Y Ecuador tiene una oferta estupenda. Para aprovechar, ¿ya? ¿Cómo darle envoltorio a esos productos? Perdone por decirlo. Bueno, sí, nosotros también para llegar a esto queremos ayudar a los productores ecuatorianos. ¿Qué nos sugieren? Y estamos terminando las negociaciones con el Ministerio de Comercio y CETESI. Es un programa de 10 millones de euros para capacitar sobre todo las pequeñas y medianas empresas para exportar mejor a todo el mundo, no solamente a Europa, pero también a Europa, por supuesto. Será una capacitación por parte de Corpey, por parte de FedExport, que van a desarrollar estrategias para sectores que define el ministro de Comercio, sectores prioritarios. Así queremos realmente que las pequeñas y medianas empresas y la industria ecuatoriana se aproveche del acuerdo una vez que entre. Mejoramos de ranking en cuanto a saber exportar. Esto sí, porque a saber vender inclusive. Exactamente, es un arte. Hay que realmente desarrollar estrategias, hay que comparar nichos, hay que comparar a dónde Ecuador pierde. Hay estudios muy interesantes. Competitividad, exactamente, que regiones del mundo ganan en sectores específicos, a donde uno pierde competitividad, y hay que desarrollar estrategias para contrarrestar estos desarrollos. Entonces nosotros queremos apoyar plenamente a la industria ecuatoriana. Le agradecemos muchísimo. ¿Usted no cree que en este año, que va a ser súper complicado, lo sabíamos, pero tenemos un desfase con el sentido común? Entonces tenemos que lidiar con cosas internas, con asuntos ideológicos, incluso con estados de ánimo de determinados actores. Tenemos que lidiar con todo y eso. ¿Qué les recomienda a los señores empresarios? Que renueven sus cuadros, que pongan gente que esté más actualizada en saber penetrar con otras técnicas al corazón colaboracionista de las naciones europeas, para aprovechar de este año y prepararnos adecuadamente. Capaz que en la firma ya tengamos nosotros brigadas de nuevos cuadros, de nuevos jóvenes, que se dediquen exclusivamente a buscar qué puede agradar, a ir en una peregrinación permanente, a exhibir productos comestibles, productos artesanales, o de cuánta hermosa fantasía podemos vender allá a Europa. Perdón el desespero que tengo yo para poder yo decir, caramba, nosotros tenemos muchos productos que podemos exportar a la Unión Europea, pero ¿quién nos acompaña? Van a pasearse los ministros, van a darse las vueltas y regresan, no me refiero a este gobierno para que no me hagan cadena, y regresan más tontos que lo que se fueron, totalmente ineptos
para acometer en nuevas dimensiones que vemos en otros países que han aprovechado las oportunidades, ¿no es cierto? Y la colaboración de Europa ha sido muy franca, muy abierta, al punto que ustedes dirán, ¿pero qué quieren esta gente? ¿Por qué es que no se sujeta a esta gente a cumplir con el abanico de exigencias, entre comillas, que viene para bien de ambas partes, para el que vende y para el que compra? Porque nosotros también vamos a comprar a la Unión Europea. Es un intercambio, ¿no? Y aprender en ese intercambio sería fantástico. Esto, en vez de hacer yachayes y cosas, este es el negocio de la vida. Saber vender al resto del mundo. Tenemos cosas para vender. Si fuera un desierto inhóspito, no tuviéramos sino, qué sé yo, petróleo, como ocurre con los países árabes, Peter, sería bueno. Nosotros tenemos, pero una maravillosa, en ese país tan pequeñito tenemos una muestra gigante de cosas nuevas. A ustedes no les duele por nosotros que no sabemos apreciar lo que tenemos y aprovechar nuestras fortalezas. Peter, perdone que me queje ante usted. Bueno, Ecuador ya tiene empresas fabulosas y he visitado qué bueno. a muchas. ¿De qué, por ejemplo? Bueno, para decir que el mercado europeo, compramos el 30% de la producción non petrolera del Ecuador. Es el mercado el más importante, el más grande para Ecuador. Y son los productos tradicionales que se exportan: el banano en primer lugar, camarones, langostinos, atún, flores, cacao y preparaciones, fruta y hortalizas, extractos y esencias de café, por ejemplo. Entonces, y las frutas más apetecidas o los componentes de jugos, por ejemplo, sí. El maracuyá parece que tiene un buen ingreso. Sí, bueno, todo, pero yo he visitado a compañías de atún en la costa, en Esmeraldas, en Manta, camarones, y realmente la forma en que trabajan, con qué higiene, con qué estándares sanitarios, es envidiable realmente. También las grandes empresas de producción de brócoli aquí cerca de Quito. Es realmente, funciona muy bien. El mercado, mayor mercado es Europa, ¿no? Son más bien las pequeñas y medianas que necesitan tal vez un poco más de empuje, ¿eh? Conozco otras empresas también en el sector industrial, empresas que importan acero especial de Alemania y lo transforman aquí. Son empresas de servicio petrolero en Coca, y lo transforman este acero en instalaciones de extracción de petróleo completos. Impresionante. Hay una pequeña, pero una gran industria de software en Ecuador, especializada, por ejemplo. Entonces, no sé quién nos enseñó, fueron nuestros propios muchachos los que se interesaron, y tenemos calificaciones superlativas. Entonces, ¿sí? Hay realmente fortalezas, más bien hay acuerdo, talento, ¿no es cierto? Exactamente. Este acuerdo va a tener como realmente provecho, dar un ambiente seguro y a largo plazo a los exportadores ecuatorianos y también a los compradores europeos. Es la seguridad jurídica que necesita cada empresa para desarrollarse. Es mantener también la competitividad, sobre todo, por ejemplo, el banano. El banano actualmente, en comparación a Colombia y Centroamérica, con quienes ya tenemos acuerdos, tiene una desventaja de $25 por tonelada. Y sin acuerdo, esta desventaja aumentaría hasta 2020 hasta $75. Y así ya la exportación bananero ecuatoriano está perdiendo cupo en Europa. Colombia, que ya tiene un acuerdo, está ganando. Y los otros, por ejemplo, las rosas tendrían un arancel de 12%, el atún de 24%. Y así no solamente Ecuador perdería la Las rosas frescas tienen 0 arancel. Con el acuerdo y con las ventajas, las preferencias arancelarias. Fantástico. Pero si no lograríamos un acuerdo, tendrían que pagar el 12%. Y esto sería un factor
muy importante de la competitividad, sí, ¿no? Claro, Perder la competitividad. ya perderíamos muchísimo. Sí, el cacao, sino 10%. Por esto el acuerdo es tan importante. Sí. Y por esto tanto los empresarios nos apoyan plenamente, o apoyan este acuerdo plenamente, y también el presidente apoya plenamente el acuerdo, como ha dicho hace 3 días en una entrevista ya la última vez. Y para decir también, es cierto, Ecuador ha mantenido todas las líneas rojas en compras públicas, que son regulaciones bastante exigentes, ventajosas para Ecuador, da ya. un tiempo de adaptación bastante larga, y es un acuerdo asimétrico, así se llaman. Mientras que nosotros abrimos el mercado a 97% desde el primer día, Ecuador tiene plazos de adaptación hasta 17 años, ¿ya? Para bajar los aranceles, por ejemplo, ¿no? Y hay muchas excepciones, sobre todo en el sector agrícola. Ecuador ha eximido casi unos 100 productos que son sensibles para el mercado ecuatoriano, sobre todo para las comunidades indígenas, la pequeña producción. No entran en la liberalización, se quedan excluidos. Entonces, bueno. ¿Y esa es una generosidad del mercado común, o por el contrario se ha hecho un buen trabajo? Se ha hecho un buen trabajo, Ecuador. Se ha hecho una buena negociación por parte del Ecuador, pero también nosotros comprendemos estas preocupaciones. Ya. Y es también, como tenemos mucha política de cooperación con Ecuador, no queremos perjudicar este sector, para nada. Hay también muchas cláusulas de salvaguardia en este acuerdo. Entonces, un acuerdo bastante amplio, con más de 380 parágrafos y más de 500, 600 páginas de cada línea tarifaria. Ha sido una negociación bastante detallada por todos los productos, y por eso realmente pensamos que el acuerdo hay es una muy Hay una balanceado. pregunta que me formulan desde afuera. Sí. Nuestra audiencia. Le preguntan a Peter, ¿cómo ve la Unión Europea y cuál sería el impacto en las relaciones comerciales de aplicarse el timbre cambiario? Bueno, esto tenemos que ver lo que realmente el Estado decida aquí, lo que ocurra aquí. Digamos, el espíritu de un acuerdo comercial es abrir mercados mutuamente, con todos los plazos y con todas las ventajas de adaptación. Pero entiendo que todavía está en discusión si este método o un otro método, y espero que tengamos la oportunidad. Yo creo que le van a poner en vigencia. De discutir con Ecuador antes de poner en vigencia medidas que afecten tal vez el comercio bilateral. Habría que conversar. Conversar, exactamente, sí. Usted invoca esa iniciativa. Estamos abiertos, exactamente, sí. Muy bien. Y sería en el espíritu de este acuerdo, de informarnos de antemano para ver un poco cómo va el asunto. Pienso que Ecuador va a estudiar muy cuidadosamente la compatibilidad con las regulaciones internacionales de la OMC. Todavía estamos en la OMC para las salvaguardias, que van a seguir el panel en febrero. Pero entonces, bueno, supongo que el gobierno realmente está en estos estudios. Muchísimas gracias, doctor Peter Schweiner. Es el presidente, señoras y señores, o más bien el representante del Mercado Común Europeo para nuestro país, Ecuador. Él nos está explicando que el acuerdo tiene que ser ratificado. Entiendo que en un Consejo de Ministros, ¿no? En un Consejo de Ministros donde están representados todos los Estados miembros. Dice que ese procedimiento podría durar más o menos unos 4 meses. El siguiente paso es que el trámite vaya al Parlamento Europeo, donde se podrá concretar a finales de año. Ahí sí a la suscripción. ¿Me estoy saltando de algo? Porque el ministro de Industrias y Productividad, don Eduardo Peña, ha mencionado y ha precisado que en la Comisión Europea
se discute la parte técnica, mientras que ya en el Parlamento Europeo ya se discute lo político. ¿Qué es lo político? Perdona, Peter. Bueno, político es todo el acuerdo, ¿no? Concluir un acuerdo que va mucho más de las preguntas puramente económicas. No es un TLC, no tiene disposiciones sobre derechos humanos, sobre desarrollo sostenible, sobre derechos laborales, sobre muchas más cosas que son el fondo. Una cooperación o diálogo político está en este acuerdo. Pero los pasos importantes son ahora primero que la Comisión Europea hace una decisión formal de presentar el acuerdo al Consejo de Ministros, a donde son representados los Estados miembros, que tienen que ratificar el acuerdo. Después se firma por las dos partes. Así es. Y después de la firma va a la ratificación al Parlamento Europeo. Ahí en la política exterior, el Parlamento Europeo es colegislador con pleno derecho. Y entonces tenemos dos legisladores, es el Consejo de los Ministros y el Parlamento Europeo, que tienen que ratificar. Y por parte ecuatoriana tiene que pasar por la Corte Constitucional y por la Asamblea. Estos serán los trámites internos en su país. Los graves conflictos que deberemos atravesar ¿podrían ser un obstáculo para que el cronograma se cumpla hasta enero? Digamos, de aquí a un año, que ya estemos en condiciones de poder firmar. Bueno, espero que no. Primero, el acuerdo ha sido negociado muy cautelosamente de las dos partes, por parte ecuatoriana, también de la parte de la Comisión Europea, con participación de las direcciones generales para agricultura, para consumidores. Entonces, está realmente consensuada y esperamos que no habrá muchos obstáculos en el Consejo por parte de los Estados miembros y tampoco en el Parlamento. Pero es un timing, como se dice, una planificación de tiempo muy estrecho. Y realmente nosotros vamos a hacer todo lo posible para llegar hasta fines del año. Espero que sea posible, ¿no? Porque son muchos pasos y por parte de la administración, del Ejecutivo, de la Comisión, estamos en las manos de nuestros políticos, de la Asamblea, del Parlamento y del Consejo de los Ministros. Esperamos que no hay grandes sorpresas de ninguna parte. Ojalá. Muchas gracias por este honor. Muchas gracias a molestarle próximamente. Gracias, Peter. Con Buscando la verdad.